Muy bien, buenos días a todos. Quiero hacer una aclaración antes que ya la ha hecho Gaylan en otras oportunidades, que esto es para que aprendamos a hacerlo, en este caso lo de evangelizar, pero también que aprendamos a enseñarlo, porque justamente cuando evangelizamos a alguien, si logramos con el poder del Espíritu Santo que entre al reino, tenemos que disipularlo y enseñarle las cosas que el Señor nos enseñó a hacer, mandarle a hacer lo mismo, que es evangelizar. Así que tómense ese entendimiento de que lo que aprendamos, lo que hoy nos quede en el corazón, va a ser para poder enseñárselo a otros también. Otra cosa que me venía a la mente era que en este grupo Connection y las enseñanzas de los ministerios, y sobre todo en esta, que es la de evangelizar, era como si nos estuviésemos reuniendo en una reunión de la Secretaría de Educación Pública. Como que estamos viendo que hay falencias en la enseñanza y en la educación, en el crecimiento de la iglesia, y estamos haciendo esa reforma de la que habla el libro de Armando, de los libros de Gaylan acerca del nuevo pacto y caminar en lo sobrenatural. Y que tengamos presente eso, que somos participantes de una reforma y tenemos que hacerlo con diligencia. Tenemos que saber que a esos niños, como al principio le decía Gaylan a Ricardo, que aunque sean bebés, Ricardo dijo, soy un bebé en esto, porque lleva meses en Cristo, aunque seamos algunos más de más tiempo y otros bebés, pero hace falta una reforma, y entonces a esos bebés vamos a procurar enseñarles directamente dentro de la reforma y no volverlos a meter en las cosas que pasamos nosotros en un pasado, ¿ok? Y entonces, para comenzar, quería que leamos un pasaje que para mí es muy importante para entender nuestra obligación de compartir el Evangelio. Vamos a ir a Primera de Juan 4, del 7 al 21, los que quieran, yo lo voy a leer, pero los que quieran acompañarlo con su Biblia, es Primera de Juan 4, 7 al 21. Y quiero transmitirles un pensamiento que desde hace muchos años se sembró en mi mente y en mi corazón, que para mí la Biblia completa, los 66 libros, por contener este mensaje inspirador, inspirado por el Espíritu Santo, yo entiendo que es una carta de amor de nuestro Dios hacia el ser humano. Una carta de amor, una carta en donde cada libro tiene el Evangelio, cada libro tiene el plan de salvación de alguna manera, ya sea de una manera profética, está encriptado ahí. Y si entendemos eso y entendemos ahora cómo es ese amor, que yo creo que todos los que están escuchando lo saben, pero me pareció bueno que empecemos desde ese punto, ¿no? Que es el amor de Dios y cómo se manifestó. Así que vamos a leer Primera de Juan a partir del versículo 7. Primera de Juan 4 a partir del 7. Dice, Dios es amor. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada del 2015. Dice, amados, amémonos unos a otros. Y cada vez que dice amar y amémonos y amen, es donde tenemos que prestar atención. Dice, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Siempre está presente el amor y la acción de amar, ¿no? Y dice el 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo recalca. En el 9 dice, en esto, y viene la explicación, en dos párrafos que están en el 9 y el 10, explica qué es el amor y cómo se mostró. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. El Evangelio. De esa manera mostró Dios el amor. Y en el 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por los pecados. Nuevamente, el Evangelio nos muestra que el amor del que está hablando, el amor que Dios tiene por nosotros, es un amor sacrificial que está dispuesto a todo. ¿Para qué? Para salvarnos y que vivamos por Él. Y lo que está diciendo desde antes es que si conocemos a Dios, ese mismo amor va a estar en nosotros. Y si ese amor está en nosotros, nosotros también vamos a sacrificarnos, a entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nos vamos a enfrentar a la vergüenza, al oprobio, a la persecución, a la opresión de nuestro enemigo, mediante las personas, a enfrentamientos que ya Dios nos mostrará cómo salirnos de esos enfrentamientos, pero tiene que ser más fuerte en nosotros el amor de Dios para con las personas que el amor humano que tenemos, porque muchas veces no le hemos compartido, y yo me incluyo en eso, el Evangelio a personas por no enfrentarnos, porque pensamos que nos va a rechazar, y preferimos mantener la amistad, o como decimos, la fiesta en paz, ¿no? Preferimos no armar un problema y nos callamos. Y si vemos a Jesús no prefirió mantener la fiesta en paz. Él vino a hacerse hombre y vino a corregir, vino a testificar de quién es su Padre, vino a amarnos. ¿Y cómo nos amó? Enfrentándonos en donde necesitábamos ser enfrentados. Ninguno de nosotros llegó a Cristo sin haber sido confrontado por Él. Y a la mayoría de los que estamos aquí presentes y a la mayoría del mundo que entraron al reino de Dios, entraron por una confrontación de alguna persona. Entonces, siento que es importante que concienticemos que de eso se trata el amor. De eso se trata. Y nos vamos a encontrar con filosofías que fueron implantadas en la mente de las personas, que nos van a decir que si Dios es amor, tenemos que tolerar, porque se está usando mucho esa palabra, que tenemos que tolerar que cada uno piense diferente. Y tenemos que en ese momento saber decir, sí, yo tolerar, yo te respeto que pienses diferente, pero como te amo, tengo que decirte lo que sé. Y creo que esa tiene que ser la base de la predicación, el amor. ¿Por qué lo hacemos? Por amor, porque queremos que esa persona conozca lo que nosotros ya conocemos, porque vemos en esa persona algo similar a donde estábamos nosotros antes de haber sido alcanzados por Cristo. Quiero seguir leyendo, voy a tratar de ser rápido para luego pasar a un punto de lo que es la compasión también. Entonces voy a volver a leer eso. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, ya que Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Muchas veces dirigimos este amor de unos a otros cuando leemos estos pasajes, y además, como a veces en el pasaje lo vamos a leer, habla de hermanos, pues lo dirigimos a que entre hermanos tenemos que tolerarnos, tener paciencia, amarnos, que Cristo sea el centro. Y sí, es verdad, se trata de eso, pero si lo vemos en un plano eterno de Dios y sabiendo que Dios predestinó esta vida para nosotros desde antes que naciéramos, inclusive desde antes de la fundación del mundo, yo me preguntaba, ¿cómo podemos saber nosotros
quién de los que todavía no están en el reino va a ser o no nuestro hermano. Entonces, perdón si yo estiro la comprensión de este pasaje, la estiro hacia el evangelismo, pero para mí sí, o sea, no sabemos, y me acuerdo mucho algo que me quedó grabado de un libro de Carol Thompson, el que fue padre espiritual de Galen, en donde un pasaje cortito que lo voy a parafrasear, pero él decía, hablaba de cómo si el mismo Pablo, Saulo de Tarso, ¿no? Había sido transformado de ser perseguidor de cristianos a ser un predicador de Cristo. Y cada uno de nosotros podemos pensar en nosotros mismos y decir, si yo fui transformado y llevado a Cristo, pues cualquiera puede serlo, cualquiera. Entonces, este amor de amarnos unos a otros, con este amor de salvación, tenemos que hacerlo extensible y como lo que decía Carol Thompson en el libro, es ver con la fe que ve Jesucristo, ver con ese potencial que él ve de que si esta persona que parece, pues es un ateo y parece que nunca jamás va a entrar al reino a nuestros ojos, ver con un potencial, que decir, si con esa pasión que él defiende el ateísmo defendiese a Cristo, sería una herramienta muy útil, sería un soldado de Cristo muy fuerte, ¿no? Ver con eso, ¿no? Cuando entonces dice, vuelvo al versículo 12, al 11, ¿no? Si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El 12 dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, o sea, si hacemos esto de amarnos, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay una recompensa por eso. El 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Un privilegio, ¿no?, que tenemos de haber recibido su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. O sea, Juan mismo pone aquí en el medio y él se identifica como un testigo, como alguien que testifica acerca de que el Padre envió al Salvador. Y en el 15 dice, el que confiesa, y yo busqué en el significado de esta palabra en griego, que significa, en algunos aspectos de la palabra, significa confesar públicamente, ¿sí? El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. A veces quitamos de contexto y pensamos que es, yo confesé, hice una confesión pública una vez diciendo que sí, que voy a vivir para él y puede ser en mi bautismo, ¿no? Una confesión pública, y pensamos que eso es, pero veámoslo como algo de evangelismo y pensemos que si estamos confesando a Jesús, si estamos confesando, Dios permanece en nosotros. Y el 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es ese amor? El que dijo antes, el de haber entregado a su Hijo, el amor de evangelizarnos, de traer el mensaje de salvación. Dice, Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Una insistencia de esa unidad, de esa comunión. Luego dice, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Sí? Me recuerda a cuando Jesús dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino los envío al mundo, en Juan 17, ¿no? El versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí podríamos estar hablando de ese temor de ser rechazados, de ese temor de perder amistades, de ese temor de que familiares ya nos cierren la puerta.
que es hasta donde ahora nos ha tocado vivir, por lo menos a los que estamos aquí en Mérida. Creo que en Occidente no hay tanta persecución, aunque hay lugares aquí en México que conocemos que sí, hay persecución fuerte, pero un poquito más adelante vamos a hablar acerca del contexto histórico y a veces si pensamos hoy mismo el contexto de personas que están evangelizando en zonas de riesgo, donde en realidad lo que pueden venir es un temor a la muerte, pues aquí dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y por eso vemos que se hacen mártires las personas al compartir el evangelio, porque están en ese perfecto amor que echa fuera el temor que tenemos. Y creo que lo que estamos predicando es de no poner cargas, y quiero que esto no te genere una carga, pero sí que te genere y que me genere a mí mismo la necesidad de que Dios implante en mí su amor, más amor de Él en mí para que yo pueda tener ese amor para con los perdidos. El 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero, siempre rondando en lo mismo. Podemos ir a la gente a compartir este tesoro, este evangelio. ¿Por qué? Porque Él me lo dio. Y como lo tengo, Él me lo dio de gracia, gratis, y yo ahora lo doy igualmente. El 20 dice, si alguien dice, yo amo a Dios, como una afirmación, dice, y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y les repito lo que les dije antes, ¿no? Que hay futuros hermanos fuera del reino. Y no se nos ha dado a nosotros ni la capacidad, ni el poder, ni el atributo de poder, de discernir quién va a ser hermano y quién no. Se nos ha dicho, prediquen a toda persona, en todas las naciones, hasta que todos escuchen este evangelio. Entonces, hagamos conciencia de eso, del amor de Dios, del amor de salvación, que aquí nos los define en este pasaje como algo importante. ¿No? En ningún momento nos está diciendo, como ya Pablo nos define el amor en 1 Corintios 13, que nos habla de aspectos del amor, ¿sí? De la tolerancia. Ahora me vino una nube a la mente, no me acuerdo de los detalles, perdonen, pero sí ustedes lo recuerdan, ustedes conocen en 1 Corintios 13 cómo nos habla de lo que es el amor, que es comprensivo, que todo lo sufre, que todo... Son otros detalles también para relacionarnos entre hermanos, y algunos de esos detalles también son para el evangelismo. Pero aquí Juan se centra en este amor de salvación, en este amor sacrificial por salvar al otro. Y yo pido que Dios nos haga poseedores de ese amor y luego hacedores de su palabra con ese amor. Porque si salimos a predicar sin ese amor, no va a haber el fruto que buscamos. He descubierto últimamente y cada vez más que el ser humano necesita el amor de Dios. Me ha mostrado en ciertas ocasiones el Señor dar un abrazo mientras estoy compartiendo el Evangelio, pero dar un abrazo. Y esas personas luego me han confesado que en ese abrazo sintieron el amor de Dios. ¿Y cuál amor? El amor de salvación, un amor que les está diciendo, yo te amo a pesar de cómo ha sido tu vida, o a pesar de que tú no lo creas, que yo pueda amarte por cómo eres, pero yo te amo. Ese amor necesitamos que sea preponderante en nuestro evangelismo. ¿Sí? El método de evangelismo tiene que ser el método que el Espíritu Santo te ponga en el momento, que sea su diseño. Por supuesto, vamos a ver pautas, vamos a aprender más detalles, vamos a crecer
en tener como un bagaje de métodos y al discernir qué necesita escuchar esa persona a la que le estamos hablando, Dios nos va a hacer agarrar uno de ellos y hablar en ese momento, temas que tocar. El mismo Espíritu Santo nos va a hacer discernir en qué lugar está lastimada la persona. Nos encontramos con muchas personas lastimadas por la religión, lastimadas por religiosidad, lastimadas por las denominaciones, lastimadas por estructuras religiosas, y el Espíritu Santo nos va a mostrar y en ese momento nos va a hacer tocar esos temas para tratar de sanar con el amor de Dios eso, para que cuando esa persona diga, ok, por eso es que yo me enojé tanto, y en ese momento poder decir, pero Dios lo que te ha querido mostrar es esto, y pasar el Evangelio. Entonces, quería pasar al concepto de la compasión. La compasión, busqué algunas definiciones, las quiero leer para que nos ayuden a recrear un poco en nuestra mente de qué se trata. La primera que encontré dice sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o remediarlo, o a evitarlo. ¿Ok? O sea, es un sentimiento que viene a mi corazón, un sentimiento que me produce cierta tristeza, pero no se queda ahí, sino que me impulsa a que yo quiera ayudar a esa persona, a aliviarle su dolor, a aliviarle su sufrimiento, a remediar el problema que tiene o a evitárselo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me da a pensar esto? Yo, o sea, identifico en la persona un dolor y por supuesto que como un discípulo de Cristo y como un hijo de Dios, cualquier problema que tenga la persona me va a hacer pensar a mí, le hace falta a Dios, le hace falta conocer a Cristo. Entonces, si yo identifico eso, me va a dar cierta tristeza. Yo siento que a todos nos ha pasado de alguna manera eso. Y debemos crecer en compasión para que nos pase más seguido con todos. Me pasa varias veces, puedo decir muchas, que luego de tratar, aunque sea un minuto con una persona que viene a la puerta de mi casa a pedirme algo o a venderme algo, lo que sea, y yo en mi agenda, en mi pensamiento de que tengo que terminar la comida o estoy haciendo algo, pues simplemente compro o no compro o me despido y no hablo. Y luego me quedo pensando y digo, debí haberle hablado. Esa persona también necesita a Cristo. Entonces, voy a leer otras definiciones. Voy a abrir una página que tenía aquí de internet, que dice que la palabra compasión se deriva del griego simpateia, y lo veo como simpatía, ¿no? Dice mira, aquí lo dice, cuya etimología indica un sentimiento de simpatía, ser simpáticos, empáticos, a veces usamos esa palabra, ¿no? Y del latín dice compasio, que enfatiza en la sensación de tristeza. La compasión es un valor que permite que todos sean tratados con igualdad. Todo esto, esta explicación por ahora no tiene que ver con Cristo, pero si es algo que me hace sentir que todos deben ser tratados con igualdad, en cuanto al evangelismo, esto me hace pensar que todos tienen que escuchar y tener la oportunidad de decidir. Todos necesitan escuchar el evangelio y tener esa opción de decidir si lo agarro para ser sanado o no, que es lo más triste. Luego dice, también empuja a ayudar a otros en su sufrimiento. Pues eso hacemos porque Dios vio al mundo sufriendo, Dios vio que el mundo estaba perdido y el amor por el mundo y la compasión lo impulsó a crear este plan de salvación para salvarnos, valga la redundancia. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, la tristeza, la comprensión y la empatía frente a aquellos que se encuentran en una situación peor
que la propia. ¿Sí? O sea, cuando yo veo a una persona, a pesar de que esa persona me esté haciendo un daño, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Personas que nos hacen algo malo y como lo normal es sentir el dolor de que me dañó y eso me causa un enojo y siento la injusticia y esto no puedes, pienso en eso. Pero si yo lo enseguida identifico y traigo compasión en ese momento a mi corazón y lo veo con ojos de compasión, ¿qué voy a decir? Él necesita a Cristo, por eso me trata de esa manera, porque no entiende sobre el amor verdadero. Y voy a tratar, quizás no es el momento del enojo, pero voy a tratar de compartirle a Cristo. ¿Sí? Dice, además de la mezcla de sentimientos que la compasión provoca, esta impulsa a la ayuda, y aquí dice a la caridad, dice, para mejorar la situación de los otros. O sea que el evangelismo compasivo, si está realmente fundamentado en el amor de Dios y en la compasión de Dios, me va a impulsar a ayudar a esa persona a mejorar su situación. Y voy a estar dispuesto a rendir mi tiempo a Dios para ayudar a esta persona, a rendir hasta mi dinero si es necesario y si Dios me lo muestra, pero sobre todo el tiempo, dedicarle el tiempo para tratar de que esta persona entienda. La otra vez, John, que me gustaron mucho sus intervenciones, contestó una pregunta de Aletia en la que, como él estaba hablando de buscar estas personas de paz, contestó una pregunta de Aletia y yo aclaré que Aletia tenía un interés, había algo que la hacía venir, la hacía llegar a las reuniones, a todas las reuniones. Y yo recuerdo haber hablado en algún momento sobre los problemas que causaba Aletia con Armando, y la reflexión siempre era en amor y compasión, pero bueno, algo hace que Aletia regrese, porque generaba muchos problemas, pero algo hacía que ella regrese. ¿Y quiénes somos nosotros entonces para rechazarla? Y entonces teníamos esa compasión de tratar de hacerle entender el Evangelio. Lo que John había dicho es que si hay una persona que resiste y resiste y no te quiere escuchar, en ese caso es donde hay que dejarlo por el momento y orar quizás para que otra persona o más tarde podamos nosotros hablarle cuando hay resistencia y rechazo. Pero si hay algo que la persona sí quiere escuchar sin que se transforme en un debate que todo el tiempo te está argumentando, sino que a veces argumenta, pero por el dolor que ha tenido, la compasión nos va a ayudar a estar presentes, a usar ese tiempo, ¿sí? para darles el Evangelio. Luego dice, a su vez, nos recuerda a dar gracias por las cosas que tenemos y por las mejores condiciones en que nos tocó vivir. O sea que ese amor y compasión al ver el sufrimiento en los demás y al acercarnos a ayudarlos, nos va a hacer dar cuenta cuán privilegiados somos de conocer este amor de Dios, de haber conocido el Evangelio, de que Dios nos haya dado la posibilidad de entrar a su reino, de que nos haya dado su espíritu, el mismo espíritu que le dio a Jesucristo y que lo resucitó de los muertos. Cuán privilegiados, cuán ricos somos con este tesoro con nosotros. Y entonces es como una retroalimentación. A medida que soy compasivo, ayudo a otros, más me doy cuenta de cuánto tengo. A medida que estoy observando en el mundo cuánta falta hace del amor de Dios, me doy cuenta cuán privilegiado soy y soy más agradecido. Y es un crecimiento para cada uno de nosotros el ser agradecidos en profundidad. Dice, gracias a la compasión se ejercita también la justicia y la tolerancia. Recuerden que estoy leyendo algo que no tiene que ver con Cristo, pero habla de justicia, ¿no? La justicia, ¿en qué sentido? Yo lo veo como la justicia de Dios, no es lo que dice aquí, pero yo lo veo como la justicia de Dios, que la justicia de Dios se manifiesta gratis, se manifiesta inmerecidamente para el ser humano. Él creó un plan en el cual Jesucristo caminó como el justo, fue justo ante la ley, en todo, él fue la justicia. Y entonces,
al padecer por nosotros, al haberse sacrificado, ahora Él nos puede imputar esa justicia a nosotros. Él se imputó nuestro pecado. Él se hizo pecador y murió por eso. Pero a la vez, ahora tiene la capacidad de imputarnos esa justicia. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, estamos ayudando a las personas a entrar en esta justicia, a que Jesús los haga justos, y entonces en el mundo se está haciendo justicia. Yo veo mucho, como a veces el activismo, inclusive en personas que están en Cristo, el activismo de querer hacer justicia por medio de la política, por medio de reclamos públicos, que no estoy diciendo que estén mal, pero si hay algo que yo me he dado cuenta, que ante la gran injusticia que hay en el mundo en todos los sentidos, social, económica, racial, o sea, hay una injusticia gigantesca en el mundo. La maldad del ser humano está creciendo y creciendo, y cada vez más vamos a ver más separación entre las castas sociales. Es algo horrendo, horrible lo que ha hecho el ser humano, lo que hemos hecho, porque somos partícipes de eso. Si quieres y anhelas justicia, tienes que compartir el Evangelio, porque es nuestra única arma y nuestra única herramienta para hacer justicia en el mundo. Porque a cada uno que tú alcances con el Evangelio, vas a ayudarlo en este proceso de que Jesucristo lo va a hacer justo, le va a imputar su justicia. Sigo leyendo, dice... No, aquí se va y habla de participaciones humanitarias, ¿no? Luego dice, como un apartado en esta... ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Dice compasión cristiana. Es alguien que está opinando acerca de esto, me imagino que desde afuera, porque luego también aparece la compasión budista, pero dice, la compasión es un valor cristiano. Dice, el significado bíblico de compasión deriva de la traducción de la palabra en hebreo, raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. Bueno, aquí esta persona no tiene idea del Evangelio, está hablando de cristianos que ayudan, está hablando de algo humanitario, pero nosotros sí sabemos que nuestra manera de ayudar es el Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Ok, voy a parar esto y voy a leer unos versículos, ¿sí? 3 versículos, 3 pasajes que nos hablan de la compasión y nos mandan a ser compasivos. Entonces, si quieren con su Biblia, si no, yo igual aquí lo voy a leer, es Mateo 9:36. Un ejemplo de Jesús teniendo el sentimiento de compasión. Mateo 9:36 dice, y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Fíjense dónde está basada la compasión de Jesús. Él, por lo menos aquí no nos dice que su compasión era porque estaban hostigados y oprimidos por el gobierno romano o que tenían problemas económicos. No habla de que tiene compasión por eso. Nos dice que tiene compasión porque estaban desamparadas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús es el buen pastor. Él quería que vayan a su rebaño, quería guiarlas como pastor. Entonces, esto nos puede dar una idea, si queremos y pedimos el carácter de Jesús, que venga esta compasión para que podamos ver con estos ojos, ¿sí?, de compasión a los que están perdidos como ovejas sin pastor, ¿sí? Si leemos Colosenses 3:12, el principio de Colosenses 3:12, dice, por tanto,
como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión. Profunda compasión, dice Pablo. Y nos identifica como escogidos de Dios. Yo creo fielmente que lo somos, todos los que estamos en esta reunión. Somos santos porque Dios nos apartó para Él y somos amados. Él nos ama. Entonces nos manda Pablo a vestirnos de profunda compasión. Y en primera de Pedro 3:8 dice, yo tengo como una aclaración aquí que dice actitud frente a la persecución. Y dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Sí? El mismo sentir dice compasivos. Dice amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Pero dice compasivos. Y me llama la atención la aclaración. No sé si esta es una inserción de los que compilaron la Biblia, de los concilios para hacer la Biblia, o es algo que estaba escrito en los manuscritos. Pero bueno, nos manda a ser compasivos otra vez. Y como para terminar por hoy, no sé si estamos bien de hora, Gaylan, tú me dices, o sigo un poco más, tú me dices. Why don't we go till 10 o'clock? Ok. A las 10. ¿Hasta las 10? ¿O hasta las 9? Oh, 9, pero recuerda que quizás hay preguntas. Sí, ok. Voy a terminar con esto. Okay. Quería que nos hagamos una idea de cómo podía ser un hijo de Dios, un cristiano, como le empezaron a llamar, un cristiano verdadero, ¿no? Un cristiano de la primera iglesia, en aquel momento, que nos hagamos una idea del contexto histórico. Tenemos un gobierno que ya estaba oprimiendo al pueblo de Israel, tenemos una, ¿cómo se llama? Una iglesia, por decirlo, pero un pueblo de Dios muy religioso, recalcitrantemente religioso y perseguidor de la libertad, como hijos de Agar, ¿no? Como Ismaeles, que cuando viene la libertad, cuando viene Cristo con el nuevo pacto, a los que entraban en el nuevo pacto los perseguían. Y como este movimiento cristiano para los gobernantes romanos podía parecer algo también político o una revolución, era como que era persecución de dos fuertes entidades, ¿no? Saulo, cuando era Saulo, participó en la persecución de una de esas entidades. No tenemos idea si hubo otros Saulos. Yo me imagino que sí. Gente celosa de la ley que estaba enojada con esta libertad que venía en Cristo y eran como Ismael persiguiendo a Isaac, ¿no? Como nos habla Pablo en Gálatas, ¿no? Entonces, el que se iba a convertir a Cristo tenía que meditar antes de confesar, yo voy a vivir para Cristo, le entrego mi vida. Sí tenía que meditar si estoy dispuesto a enfrentarme a lo que conlleva ser perseguido, por un lado, por el gobierno y el poder que tenía esa opresión romana, y por otro lado, por los religiosos, que estaban muy celosos de que esté creciendo este movimiento. Entonces, sabemos, y por libros históricos y por algo que nos muestra la Biblia, que había una gran persecución en la que había encarcelamiento, en el libro de los Hechos lo vemos, y muerte. Históricamente sabemos que todos los 12 apóstoles murieron, nos muestra la Biblia la muerte de Esteban. O sea, era una cosa muy dura decir, me decido y voy a seguir a Cristo. Y muy lejos de lo que yo he vivido en estos años en Cristo, de que veo que las personas le dicen a otro, en vez de ser partícipes y ser
compartir el evangelio, lo que le dicen a otro es, ¿por qué no vienes a mi iglesia? ¿Por qué no vienes a la reunión del domingo? Que la vas a pasar bien y hay mucho amor allá y vas a ver que con la alabanza y se te va a pasar esa tristeza que tienes. Y pues la persona, yo no estoy diciendo que eso esté mal, ¿sí? Pero quiero que hagan ese contraste, que piensen que esa persona pues no tiene ninguna contrariedad para decir yo voy, y dice, bueno, voy a probar, y va. Y a veces lo que se ha cosechado en estas personas que llegan sin entender lo que es seguir a Cristo, sin entender que uno tiene que dar la vida por completo, y sin entender que Cristo nos va a usar para evangelizar y vamos a ser perseguidos de alguna u otra manera, pues es como que se convierten pero sin conocer bien el contexto a lo que están entrando, y luego podrían ser de esas personas que Cristo las identifica como tierra con espinos, ¿no? Como plantas que crecen con espinos, y que los espinos la atosigan, le quitan ya la vida y mueren. Y creo que esto es importante para que cuando compartamos el evangelio, le podamos explicar a la persona de qué se trata vivir para Cristo. Cuando ya le explicamos el amor que tiene Dios y que lo quiere salvar, que también le podamos decir, ok, si te quieres bautizar, está bien. Si quieres entrar, muy bien, pero te tengo que explicar algo más. Tienes que saber que Cristo te quiere usar para compartir el evangelio igual que yo lo estoy haciendo, y que vas a recibir persecución. ¿Sí? Yo me imagino que si alguien hubiese intentado en aquella época decir, te invito a una reunión que tenemos en la casa, el vecino le hubiese dicho, ni loco, ya he visto que ustedes los persiguen, los encarcelan, los cuelgan vivos y los queman, los prenden fuego. Yo ni loco voy a una reunión en tu casa. Entonces, quiero dejarlos pensando en ese contraste para que cuando compartamos el evangelio también hablemos de esto, porque Jesús lo habló. Jesús dijo él dijo, nadie que vaya a construir un edificio lo va a hacer sin calcular cuánto material necesita, porque si no se va a quedar en la mitad y luego los vecinos se van a burlar de él. Y yo creo que se trataba de esto, se trataba de saber que seguir a Cristo es dar la vida por completo. Así que, Gaylan, si te parece, abrimos para preguntas o comentarios, algo que quieran agregar también. Well, I'm very thankful for this teaching, Mauricio. Estoy muy agradecido por esta enseñanza, Mauricio. It brings a good balance to what is evangelism. Trae un buen balance a lo que es el evangelismo. Because a lot of people do evangelism because of a mindset of works. Porque hay mucha gente que hace el evangelismo con una mentalidad de obras. And that has got to change. Y eso tiene que cambiar. We've got to come to a place where we, as we get closer to God, as we get closer to Christ, our hearts are conforming to His heart. Y tiene que cambiar. Más que se acercamos a Dios, más Él va cambiando el corazón. And His heart is to save the lost. Y tenemos su corazón. Y su corazón es salvar a los perdidos. And it's got to be out of the same motivation of love. Y tiene que ser de la misma motivación de amor. We love others because He loves us. Amamos a otros porque Él nos amó. And we can't keep this candle under the basket. No podemos dejar este velo, ¿no? Bajo la canasta. Wherever we're at, we need to show God's love, and Donde quiera que somehow, estemos, tenemos que mostrar even just giving a glass of water. el amor de Dios, aunque sea un vaso de agua, lo que sea. We need to really be convinced of this. Pero tenemos que ser muy convencidos de eso. The people who are not motivated to share the gospel, I really wonder about their relationship with Christ. Si uno no está motivado a compartir el evangelio, yo pregunto cómo está su relación con Cristo. Hopefully that they will be changing, like we all need to change. Esperando que vayan a cambiar. But when the Holy Spirit comes, He comes with a boldness. Pero cuando viene el Espíritu Santo, viene con como un valor, ¿no? ¿Cómo se dice? De dar. Confianza.
da confianza. And you know, you just flow with him, and that's going to Fluyes con come él out boldly. y va a salir con confianza. So I'm thankful for your Estoy word. agradecido con esta palabra. Thank you, Mauricio. I'm going to give Gracias. room to Dios. somebody else to have a question or a comment. Vamos a dar lugar para otros. I have a comment. Oh, yeah. Yo tengo un comentario. Hoy en la mañana yo estaba compartiendo con Galen, estaba leyendo en Isaías y habla de que no hay paz para el ¿qué dice? The wicked, los incrédulos, ¿no? Dice que todo el capítulo de Isaías, creo que es 56, por allá. 57. Pero, y cuando estamos hablando de compasión, si la gente va a venir con todos sus problemas y están tratando de buscar remedios para sus problemas y todo, pero lo más básico es que no tienen paz. Me encantó este versículo también, que no tienen quien los puede pastorear, que es Cristo, ¿no? Y están ahí buscando en todos lados, ¿cómo? Pero sus problemas son superficiales. A la profundidad de su corazón es que no hay paz. Y no tienen paz. Aunque parece la persona que todo está bien, pero no hay paz. Nosotros sabemos, ¿verdad? Por experiencia, que no hay paz sin Cristo. Y eso es algo que tenemos que ver y verlos, como dijiste, con los ojos de Cristo. Y que es nadie más lo va a hacer. Nadie más, solo nosotros. Sí, el tema de la paz es importante. En una de las bienaventuranzas, él dice, bienaventurados los pacificadores. Y Pablo dice que andaba Dios por el mundo reconciliando al mundo a través de Cristo. O sea, la paz que les hace falta es reconciliarse con Dios. Están peleados con Dios, son enemigos de Dios. Y nosotros tenemos que ser pacificadores, unir, hacer esa... Ahí está la palabra bien usada, religión. Religar, reunir lo que estaba separado. ¿Alguien más? Parece que no. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien. Ok. ¿Hay alguien Meditando. más? Armando, ¿quieres hacer un comentario? Pues yo recuerdo una vez cuando estábamos con Gelen allá en la torre, que habló acerca de este amor, y este amor compasivo, misericordioso por los perdidos. Y recuerdo que él dijo, ¿quién quiere recibir este amor de Dios? Y nos llamó a los que quisiéramos pasar y pasamos al frente, ¿no? De los llamados que se hacían. Y empezó a orar por amor. Que Dios derrame su amor, que Dios derrame su corazón, lo que Él siente por las personas que no le conocen, que no le tienen, que viven fuera, ¿no? Porque estábamos preparando para las misiones y todo eso, para salir del país. Y bastantes pasamos. Y él para mí fue un momento real, el haber sentido o vivido, o como si yo me metiera en carne propia en la vida de esas personas. Y en esa administración lloré, y mi corazón se transformó, cambió, hubo un cambio de algo que para mí no era pues cada quien vive su propia vida y adelante, ¿no? A un sentir de Dios acerca de las personas. Entonces, y para mí, yo lo entendí muy bien, ¿no? Que muchas veces no lo sentimos, no tenemos este amor, no tenemos esta compasión por muchas cosas, pero pedirle a Dios que Él ponga ese amor de Él y esa compasión de Él en nuestro corazón, y en ese momento cuando es depositado en nosotros, nuestro corazón es cambiado, transformado, porque estamos viendo este mundo a como Él lo está viendo, y Él tiene una urgencia por este mundo y un amor tan grande. Entonces es pedirle a Dios, yo quiero sentirlo, yo quiero tenerlo, yo quiero, ¿qué es lo que tú estás sintiendo? Lo quiero aquí en mi corazón, ¿no? Que se haga también real en el nuevo pacto en mi cabeza, en mis pensamientos y en mi corazón,
tus mandamientos, pero no nada más eso, sino tu sentir también, ¿no? Por la necesidad de este mundo, y eso te mueve completamente, te cambia, te hace ver la vida de manera diferente, te hace ver a las personas de manera diferente, la paciencia hacia las personas, en el no callar en los momentos oportunos, porque tú ya estás sintiendo lo que está sintiendo la otra persona, ¿no? Entonces Dios te deposita también ese amor y esa compasión. Si tú se la pides a Dios, te la deposita y te transforma el corazón completamente. Sí, muy, muy bueno, Armando, muy bueno eso. Y qué bueno que lo cuentes como una experiencia vivida, porque sabemos que esto se trata de experiencias y no de algo teórico. Teórico no funciona, nunca va a funcionar. Vamos a estar pidiéndole a la gente que tenga compasión y se la vamos a explicar teóricamente y no va a funcionar. Necesitamos la revelación de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Su ley, esa es su ley, es parte de su ley, la compasión. Y Él dijo que la va a escribir en nuestros nuevos corazones de carne. Así que buenísimo, Armando, lo que dijiste. ¿Alguien más? Mauricio, yo quiero compartir algo. Bienvenido, David. Buenos días. Mira, algo de lo que hablas, ¿no? Y en este tiempo que he tenido más tiempo de poder estar con el Señor, y un anhelo de mi corazón es poder compartir, ¿no? El poder compartir el Evangelio. Y yo oraba al Señor por poder compartir el Evangelio, ¿no? El poder ser alguien que era un evangelista, y le pedía y le decía: Señor, permíteme predicar el Evangelio, ¿no? Y en ese momento el Espíritu Santo fue muy fuerte conmigo, ¿no? Y me dijo: para compartir el Evangelio primero tienes que vivir el Evangelio. Y fue algo que chocó mucho mi vida, y es algo de lo que están hablando ahorita, ¿no? El hecho de no solamente cumplir los pasos, ¿no? No solamente seguir los procedimientos, ¿no? Sino que no puedes compartir algo que no tienes, ¿no? Y si realmente lo tienes y no lo compartes, ¿en qué estás volviéndote, ¿no? En una persona egoísta, una persona que solamente busca su beneficio propio. Y el hecho de hablar de esa compasión, ¿no? El hecho de dejar que el amor de Dios trabaje en ti, va a empezar a fluir, ¿no? Y va a empezar a tener esa necesidad de poder predicar lo que está desbordando en ti, ¿no? Y es algo que debemos de anhelar, el vivir el Evangelio, ¿no? El que el Evangelio sea algo vivo en nuestras vidas para poder compartirlo. Solamente se va a compartir, o sea, no hay que esforzarse, simplemente es lo que eres, y tu esencia, si tú estás en el Evangelio, tu esencia va a ser el Evangelio, ¿no? Y es algo que tenemos que anhelar, y realmente fue muy duro para mí el hecho de que esa confrontación, o sea, de que yo estaba esperando, ¿no? Que me dijera: ve aquí, ve allá, y me dijo, ¿no? Fue muy certero: primero tú vive el Evangelio, ¿no? Y es algo que quería compartir, y es algo que realmente ha trabajado mucho en mí en este tiempo, y tenemos que acercarnos, ¿no? Y dejar que Él pueda producir en nosotros todos esos frutos, ¿no? Y pueda ser algo natural en nuestra forma de vivir. Sí, muy bueno el aporte, David, que lo compartas, porque ¿sabes qué me viene a la mente? Todo esto que tiene que ver con el libro que está haciendo Armando sobre el odre nuevo. Que no se puede echar vino nuevo, dice Jesús, en un odre viejo. Y yo lo veo como que a veces esperamos que Dios nos dé una herramienta para luego empezar a trabajar con la herramienta. Y siento que Dios le va a dar la herramienta al que empiece a trabajar. O sea, primero empezar a trabajar, y Él entonces te capacita aún más, porque fuiste fiel en lo poco, te capacita para poder ser fiel en lo mucho. Espero haberme expresado bien, pero lo que tú contaste me sabe a eso, ¿no? A que lo que te hacía falta es el anhelo de empezar, y ya te dio una herramienta, ya te dijo, empieza a vivirlo, y eso es una herramienta.
y está tu anhelo de compartir el evangelio y lo vas a empezar a hacer. Lo vas a empezar a hacer y mientras lo hagas, más te va a perfeccionar Dios en ser evangelista. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Ok, si no hay alguien más que quiera decir algo o una pregunta, quiero, Gaylan, si me permites, por último, ponerlo como una tarea y los animo a esta exhortación importante de Santiago de no ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Y todo esto que estamos aprendiendo en Connection, tanto las clases de Gaylan sobre lo sobrenatural, caminar en lo sobrenatural, lo de Armando de maestro, y ahora con John tuvimos de evangelismo, que John nos exhortó a buscar personas de paz. Yo ahora los exhorto a que en la semana oren por este amor y por compasión, pero traten de ponerlo en práctica, ¿sí? Yo el otro día pensaba que no creo en un Dios que de momento dijo, ay, sí, está bien, voy a mandar a mi hijo al mundo a ver qué pasa, ¿no? Sino que él vio una necesidad y ese amor que sabemos que es un amor activo, un amor que es acción, él dio el paso, sabiendo, porque él eternamente lo sabía, que muchos lo íbamos a rechazar por mucho tiempo, pero luego íbamos a llegar, que lo íbamos a blasfemar, pero luego íbamos a ser perdonados por él, que le íbamos a fallar dentro del reino, pero que él nos iba a estar instruyendo para levantarnos, y que también otros lo van a rechazar por siempre y van a morir eternamente. A pesar de todas estas contradicciones que él podría haber dicho, no vale la pena, no, él da el paso. Entonces nosotros tenemos que hacer eso y yo les dejo como tarea para que porque estas clases tienen que ser activas, tienen que ser para hacer la palabra. Entonces les dejo como tarea que aunque sea una vez, no sé en qué punto está cada uno de ustedes, pero si eres de los que todavía no se mueve en evangelizar, pues esta semana, aunque sea una vez, piensa en alguien y llámalo, o alguien que se acerca a tu casa y háblale, busca, aunque sea uno, busca practicar esa compasión, busca el pensar qué rico eres con el evangelio que Cristo te dio y te regaló, y qué pasaría si se lo compartes a alguien y esa persona llegase a ser rico como tú. Piensa en eso, te quiero dejar esa tarea y pues bien, nos vemos la semana próxima, Gaylan. Muchas gracias. Ok, Matt, ¿quieres orar para terminar? Está bien, está bien. Padre Santo, te doy muchas gracias, Señor, por cuánto he sido edificado, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, porque tú haces las cosas tan maravillosamente, mi Señor. Eres tan sorprendente. Nos llevas a una humildad tal que yo te pido además que guardes, Señor, esa humildad en nosotros, de reconocer que eres tú el que lo haces todo, mi Señor. Eres tú el que nos usas, eres tú el que transmites a través de nosotros enseñanza, unción y todo lo bueno que viene de ti, porque entendemos, Señor, que todo lo bueno viene de lo alto, tú lo das, mi Rey. Y te estamos muy agradecidos, Señor. Te pedimos que trabajes en nuestro corazón para que sea acorde al tuyo, Señor, para que sea un reflejo del tuyo, amoroso y compasivo, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén, mi Señor. Amén. I just want to encourage everyone Quiero animar a todos that we have grabado this message, que hemos grabado este mensaje. and when it comes available, compartirlo. Ajá. Cuando lo ven allá, pues compártelo.